Vamos a revisar ahora los tipos de nomenclatura química inorgánica que podríamos tener dentro del curso de química inorgánica de a prueba. Y entonces vamos a revisar que nomenclatura no quiere decir más que nombrar a los compuestos. Estos compuestos son inorgánicos porque en teoría cualquier elemento de la tabla periódica se podría unir con cualquier otro siguiendo las reglas de funciones químicas que hemos visto anteriormente. Los compuestos que sean orgánicos tenderán a ser hidrocarburos de la forma de crear cadenas de carbono que se encuentren rodeadas de hidrógeno. En este caso nosotros no vamos a nombrar ningún compuesto que tenga estas características, por lo tanto diremos que la nomenclatura que haremos es una nomenclatura de tipo inorgánica. Existen tres tipos de nomenclatura que se han postulado a lo largo de los años y por diferentes instituciones. Sin embargo, yo solamente te voy a enseñar para cada función específica, para función químicas, qué tipo de nomenclatura podrías utilizar en los exámenes de admisión. En realidad, para casi todas las funciones químicas existen los tres tipos de nomenclatura, sin embargo, no todos se usan por el nivel de complejidad que podríamos encontrar. UPAC o sistemática es la nomenclatura más sencilla y lo que le interesa básicamente a esta son el número de átomos que puedan estar existiendo dentro de los compuestos. En la nomenclatura Stock le interesa el número de oxidación y en la nomenclatura tradicional o Ginebra, que es la nomenclatura que se utiliza en la mayoría de los papers o de los documentos oficiales en química, utiliza también los números de oxidación. Por eso era importante que supiéramos calcularlos. Entonces, si todavía no te sientes seguro en los números de oxidación, te recomiendo que regreses a ese video para que después esta parte de la nomenclatura sea todavía más sencilla. Si nosotros revisamos entonces la nomenclatura UPAC o sistemática, lo que vamos a encontrar es que se refiere a prefijos y estos prefijos normalmente tienen que ver con prefijos de número. Quiere decir entonces que nos interesa en las fórmulas conocer los subíndices. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto X y un elemento X y un elemento Y formando un compuesto, podría tener como subíndices M y N y entonces los números que me interesan son justamente estas M's y estas N's que utilizaremos a través de diferentes prefijos de número. Por ejemplo, si yo tengo el número 1, es decir, solamente hay un átomo de ese elemento, entonces decimos el prefijo mono, pero este solamente se utiliza pegadito a la función química y nunca lo vamos a ocupar en el segundo o tercer elemento. Entonces tendríamos, por ejemplo, monóxido de carbono. Luego tendríamos en el número de átomos 2, utilizaríamos el prefijo di o bi, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y aquí aparecen diferentes ejemplos de este uso de nomenclatura. Básicamente lo que va a seguir es una estructura básica que tiene prefijo, la función química, es decir, si es un óxido, un hidróxido, un ácido o una sal y luego entonces pondríamos el conector de. Volveríamos a poner otro prefijo de número que nunca puede ser mono en este caso y luego entonces buscaríamos el elemento con el que estamos trabajando. Ya iremos viendo cada uno de estos ejemplos de acuerdo a las funciones químicas que queramos nombrar. Y entonces tenemos la nomenclatura Stock. Le interesan los números de oxidación y este número de oxidación específicamente es del elemento que no es la función química, es decir, el elemento que podría estar variando a lo largo de los compuestos. Si nosotros establecemos la formulación química más sencilla, para establecer la nomenclatura tendríamos nombra la función química, es decir, dime si es un óxido, si es un ácido, si es una base, si es una sal. Luego ponle el conector, determina el elemento que no sea parte de la función química y entonces dime el número de oxidación con el que está trabajando este elemento. Entonces nosotros pondríamos, por ejemplo, la función química óxido, conector de hierro y entonces pongo en automático el número de oxidación. Para todos los demás ocuparíamos exactamente lo mismo. Ya iremos viendo más ejemplos a medida que iremos nombrando cada una de las funciones químicas. En la nomenclatura tradicional o Ginebra, lo que vamos a tener entonces es, buscamos la función química y ahora tenemos un prefijo,
pero este prefijo tiene que ver con el número de oxidación con el que está trabajando el elemento, pero en este caso no solamente nos interesa el número de oxidación, sino todas las posibilidades con las que cuenta. Para ello entonces utilizamos esta tabla que ya hemos usado anteriormente para calcular los números de oxidación o predecir los números de oxidación de cada una de las familias. Familia 1, número de oxidación 1, por ejemplo. 2, de acuerdo a si son pares o impares y ocupando el signo que deberíamos de esperar para cada uno de estos. Y luego asociamos una terminación que otra vez tiene que ver con el número posible de números de oxidación con el que podría trabajar el elemento. Y entonces lo que nosotros encontraríamos es que en este caso de nomenclatura tradicional de Ginebra habrá varios elementos que tienen raíces griegas o latinas y que entonces lo que necesitamos es tomar solamente la raíz y a partir de ella construir el nombre. Por ejemplo, el cobre en realidad tiene una raíz que es cuprum, oro, aurum, plata, argentum, hierro, ferrum, plomo, plumbum, azufre, sulfurum, nitrógeno, nitrum y estaño, estan. Entonces lo que hacemos es quitar la parte y ahí es donde pegaríamos la terminación de la nomenclatura tradicional o Ginebra. Y entonces de esta manera nosotros tendríamos, por ejemplo, Ginebra trabaja con 4 posibilidades de números. Si yo nada más tengo una posibilidad en el número de oxidación, entonces tengo una terminación ico. En este caso, lo que hago es, si puede ser el único posible número de oxidación, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser un 3. El chiste es que no tenga de dónde escoger el elemento. Si el elemento no tiene de dónde escoger, entonces tiene terminación ico, como aparece entonces en la pantalla. Si nosotros tuviéramos 2 posibilidades, entonces tendríamos un número que fuera más pequeño y un número que fuera más grande. El número que fuera menor, vamos a ocupar aquí una mnemotecnia y decimos que a los niños menores o a los niños pequeños les gustan los osos y a los niños grandes o mayores les gusta lo rico. Entonces decimos terminación oso y terminación ico, como aparecen aquí, que aparte en este ejemplo aparece una raíz de las que acabamos de mencionar. Si tuviéramos el caso de que el elemento tuviera que escoger entre 3 números de oxidación, tendríamos entonces oso o ico, pero aparece un número que es mucho más pequeño. Entonces decimos muy pequeño y una forma de decir en química muy pequeño es decir muy es hipo y pequeño es oso. Entonces lo que hacemos es ocupamos el prefijo hipo, escribimos el elemento y luego ocupamos la terminación oso y tendríamos por ejemplo hipo fosforoso, fosforoso o fosfórico acomodando los números de oxidación. Si nosotros ahora tenemos 4 posibilidades de número de oxidación, por ejemplo en una familia 7 en donde tuviéramos 1, 3, 5 y 7, lo que tendríamos es que el número más pequeño sería hipooso, el siguiente oso, el tercero ico y el último perico. Entonces vamos a decir a los niños muy pequeñitos les gustan los ositititos, a los niños pequeños les gustan los osos, a los niños grandes les gusta lo rico y a los más grandes les gusta el perico, por ejemplo. Recuerda que entonces en los casos en los que aparezca hipo, oso o perico, tendrías que fraccionar ese nombre y poner en el medio justamente el nombre del elemento que no corresponde a la función química. Con esto entonces terminaríamos la parte de los tipos de nomenclatura que, insisto, solamente es una parte de introducción para poder acceder a la parte ahora sí de ir nombrando cada una de las funciones químicas haciendo uso de estas nomenclaturas. No te desesperes si en este momento te sientes como un poco agobiado por la cantidad de información de las nomenclaturas, pero iremos practicando una por una para que tú te sientas cada vez más seguro o segura.